más allá de la Dikaiosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá de la Dikaiosini. Te cuento que hoy día vamos a hablar un poquito más bajo porque son las 1 de la mañana. La verdad es que no encontré otro momento para poder grabar este episodio, así que igual es rico grabar a esta hora porque hay menos ruido, hay menos cosas sucediendo alrededor, así que igual me gusta. Pero lo que no me gusta, o lo que no me gustaría es despertar a la gente, así que voy a grabar más, o sea, voy a hablar más despacio hoy día. Y para partir, quisiera dar gracias por el apoyo a cada uno de los que me han hablado en este tiempo, de los que me han animado. No quiero perder esa costumbre de dar gracias por cada palabra, cada ánimo que he podido recibir con respecto a este podcast, a este proyecto. Así que dar las gracias por eso. Y también quisiera animarte con este capítulo, ayudarte de alguna forma. Quiero retribuir esos ánimos, quiero retribuir esas palabras. Así que espero que este capítulo sea una ayuda para ti. Bueno, el día de hoy, en este capítulo número 7, número 7, qué buena, gran número, gran número. Sí, gran número. Bueno, perdón, que me pongo a pensar en cosas mientras digo frases, entonces como que me pierdo, me pasa mucho eso, perdón. El título del capítulo de hoy es La basura no está en la quietud. Me agarraron el nombre. La verdad es que cuando se lo puse, después lo comencé a pensar y dije, en verdad, nadie lo va a entender. Pero yo creo que puede ser entendido a medida que va pasando el capítulo. Bueno, esperemos que sea así. Y para comenzar, quisiera comentarte que comencé a ver una serie eh, que es Black Mirror, de más que la conoce. No la había visto hasta ahora, es antigua según yo. O sea, no antigua, sino es más bien nueva, pero no tan nueva, no en estreno, por lo menos. Ya hace rato que se comenzó a emitir. Y está súper buena la serie. Plantea algunas temáticas que realmente me han dejado pensando mucho. Y ha sido como súper revelador poder verla y poder darle vueltas también a los temas que se van tratando ahí. Así que está recomendada. Igual es media fuerte, te pega fuerte, entonces a veces puede ser como muy chocante los conceptos o las situaciones que ahí se pueden ver. Así que te recomiendo mirarlo con prudencia, con prudencia. Y bueno, dentro de esta serie, el capítulo número 2 de la primera temporada se llama 15 millones de méritos. Y me gustó harto porque muestra una sociedad más o menos futurista. Y esta sociedad se estructuraba como en 3 clases sociales. Estaban los que estaban más abajo, que eran aquellos que tenían que, como que limpiaban. Bueno, te explico. El contexto o el lugar se desarrolla como en un lugar donde hay como bicicletas estáticas, como para hacer ejercicio. Y todos los días llegaban personas a correr porque tienen que generar energía a través de esas bicicletas estáticas y eso les va dando créditos o méritos o dinero, por decirlo de alguna forma, que ellos pueden ir canjeando. Así es, ese es como el mundo de este capítulo. Y como te decía, se estructura en 3 clases sociales bien marcadas. Los primeros eran los que limpiaban el lugar donde estas personas corrían con la bicicleta. En segundo lugar era como la clase obrera, que eran los que justamente corrían en la bicicleta. Y en tercer lugar son aquellos que de alguna u otra forma no tenían que realizar esa labor y uno los encontraba como en la televisión y en la publicidad
Y es súper interesante porque esta clase trabajadora recibía muchos estímulos o recibe muchos estímulos mientras hace su trabajo o mientras incluso descansa. Y tiene que ver con principalmente tres tipos de estímulos. Primero, entretención muy idiota, muy tonta. Lo segundo es pornografía, como una invitación a ver pornografía. Es cuático eso. Y lo tercero es como que te muestran la vida en estos comerciales o en estos estímulos. Te muestran la vida de personas que estaban en la misma condición que tú y que por su talento pudieron como sobresalir, po. Y muestran como este concurso que es similar a estos concursos de canto, The Voice, o eh, bueno, aquí en Chile sería eh, Chile País de Talento, y todo ese tipo de concursos. De hecho, desde que vi el capítulo como que les tengo un poquito de recelo ahora. Y el punto es que te llenaban como la mente de eso, de que en realidad, si tú querías, podías como aspirar a salir de esa clase trabajadora. Y a mí me llama la atención porque en realidad estos estímulos que la clase trabajadora como que recibía y además que no se podía negar a ver, em, eran, bueno, solamente se podía negar a verlas en la medida que ellos como que gastaran como sus créditos, pues, pero tampoco les convenía porque también había un estímulo de poder comprar cosas y estas cosas eran como súper inservibles porque era para poder personalizar un avatar que ellos tenían, un un muñeco cibernético. Entonces, no sé, pues, ganaron estos créditos y, y era para ponerle una gorra al muñeco. Era como súper tonto. Y pensaba que Black Mirror de alguna forma intentó ahí retratar la sociedad en que vivimos. De hecho, bueno, hace poco aquí en Chile fue el Cyber Day. eh, y claro, pues, la televisión, el internet, el Instagram, el TikTok, todo está lleno de muchas ofertas de compra y tenemos, y prepárate porque viene el Cyber Day y el día del Cyber Day había una rebaja increíble y, y claro, pues, o sea, a nosotros como personas, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, nos toca obligatoriamente, a menos que tengas dinero como en la serie, porque por ejemplo en YouTube te encuentras mucha publicidad, pero si tienes dinero puedes contratar YouTube Premium y te puedes saltar eso. Pero en realidad es una voz menos de miles de voces que cada día nos bombardean de tantas cosas, de que compremos esto, o de tendencias de pensamiento, o también el exitismo. Ese, ese, mm, Esa mentira, creo yo, de que el éxito profesional o el éxito en lo que uno puede hacer te llevará como a la plenitud, cuando en realidad encontramos varios ejemplos de personas que siendo exitosas realmente no han encontrado esa plenitud. Entonces, bueno, es súper brígido lo que Black Mirror ahí presenta y se parece mucho a la sociedad en que vivimos. Y últimamente, a propósito de todos estos estímulos, de todas estas voces que recibimos diariamente, las voces no solamente que vienen de afuera, sino de nuestra propia mente, las voces de los que nos rodean, estamos todo el día escuchando cosas. Y esas cosas, queramos o no, nos influencian de alguna u otra forma. Son estímulos finalmente. Me he dado cuenta que me ha costado mucho concentrarme este último tiempo. Desde como, bueno, nunca he sido tan bueno para concentrarme, pero de alguna u otra forma mi capacidad de concentración se ha perdido un poco desde que estoy más metido como en redes sociales y cosas así. Y a veces realmente tengo que ser muy consciente para frenar estos estímulos, po. O sea, para decir ya basta. O sea, no quiero como recibir esas voces. De hecho, una de mis
hobby favorito últimamente, eh, bueno, eh, aquí un apartado. Casi siempre uno habla de lo que le está pasando. Y te voy a contar esto porque para que veas que en verdad es algo que primeramente me pasa a mí y que a lo mejor tú te puedes sentir identificado. Bueno, como te decía, uno de mis hobbies favoritos últimamente es vitrinear por internet. Ver ofertas de algún equipo que me interesa, ver las reviews en YouTube. Y yo considero que en realidad soy como bien prudente en ese sentido porque no llego y compro, sino que trato de buscar como todas las alternativas y después de eso como poder generar una compra. Pero a veces me pasa que también me obsesiona un poco con, con este tipo de situaciones, ese objeto, ese equipo que me quiero comprar, y me quita mucho tiempo. De hecho, me ha pasado que algunos días me he quedado como hasta las 2 de la mañana viendo reviews, cuando debería estar durmiendo, porque el otro día me tengo que levantar temprano. Entonces, no está bien, pues claramente, pero eso yo creo que nos pasa a todos de alguna u otra forma. Nos pasa con las redes sociales, nos quedamos mucho rato pegados en TikTok o en Instagram. Es increíble eso. Le da un poquito de tu atención y te agarra. Te agarra. Puedes estar una hora ahí viendo reels. Es súper complejo. Y eso es porque al final las redes sociales están diseñadas para robarnos nuestra atención. De hecho, con eso ganan. Pues sí, las redes sociales son gratuitas, pero cuando las cosas son gratuitas, generalmente el producto es uno mismo. Entonces, claro, porque las redes sociales se construyen a través de algoritmos eh, que están diseñados para nosotros, que nos muestran lo que nosotros queremos ver, para así pasar más tiempo. Y si pasamos más tiempo, más publicidad podemos ver. Y si vemos más publicidad, lo más probable es que eso nos dirija a pagar por esos servicios, por esos bienes. Entonces, al final es un círculo vicioso. Podemos estar ahí mucho tiempo atrapados en estas voces y así se nos pasan los días. De hecho, estas personas de Black Mirror, esta clase trabajadora, tenía estos estímulos y no se daban cuenta de lo miserable que era su vida. No se daban cuenta de que su vida era muy miserable, que pasaba todos los días lo mismo, que tenía la misma rutina, pero la entretención, la sexualidad, em, este como deseo de aspirar a más, les quitaban su atención y al final eso permitía que estas personas eh, concentraran en esas imágenes que veían y no se concentraran en su vida. No se concentraran en su vida monótona, aburrida, em, casi de esclavos. Entonces, a propósito de estímulos y de esas voces que nosotros podemos como encontrar, de hecho, muchas veces me pasa que necesito como parar un poco porque es demasiada publicidad, demasiadas cosas que escuchar, es como que un poco me agobian. Y demasiada como, no sé, por ejemplo, en las redes sociales lo que pasa es que vemos como otras vidas que muestran lo mejor de sí, po. Nunca van, es muy difícil que alguien muestre lo más malo de uno. Y si lo muestra es para justamente ganar más seguidores. Entonces hay muchas veces hay como un engaño detrás de eso. No quiero decir con esto que no haya gente como que realmente muestre lo malo suyo y no lo haga con la intención de finalmente generar conciencia o algo así. Pero a veces hay ciertos intereses detrás de incluso lo que parece sincero. Y, y claro, una vez uno ve estas vidas felices, estas vidas plenas, en realidad, si uno se pone a pensar, cuando uno sube una historia de lo mejor de uno, eh, probablemente es ese momento, pero no es la vida misma. No es la vida misma, sino que es ese instante dentro de la vida, la que es bueno. Entonces, ¿por qué no pensar eso de los que suben estas fotos? Pero bueno, de alguna u otra forma igual te influencian o nos influencian
Y nos frustramos porque pensamos, pucha, ¿por qué mi vida no es así? ¿Por qué mi vida no parece tan plena como la de esa persona? O, por ejemplo, estas personas que suben historias como usando algunos herramientas o algunos productos y se ven tan felices que nosotros decimos, o inconscientemente, buscamos como de alguna forma obtener ese producto para sentirme como esa persona. Es increíble cómo funciona todo esto de- del comercio y pasa lo mismo, son puras leceras a veces. Es personalizar nuestro muñeco, nuestro avatar. No tiene mucha relevancia al final en nuestra vida. Es solamente una distracción. Pero bueno, me acordaba de acerca de estímulos y me acordaba de una historia de la Biblia que pasa con Elías. Bueno, Elías, el contexto de esto es que Elías tuvo un momento glorioso ante los profetas de Baal. No sé si conoces esa historia. Él oró por un milagro y el Señor hizo ese milagro, mientras que los profetas de Baal oraron por un milagro de parte de Baal y no pasó nada. Entonces, ahí fue una victoria rotunda de Dios, fue una victoria rotunda de Elías, que además se burlaba de estos profetas de Baal, se mostraba muy seguro. Pero después de eso, se enteró que lo querían matar. De parte del reino lo querían matar. Y de parte de Jezabel, si mal no recuerdo. Y huye y vemos a un Elías muy en este momento inestable, muy vulnerable también, deseando morirse. Y en eso que está ocurriendo toda esta situación, comienza con un diálogo con Dios. Y dentro de ese diálogo pasa lo siguiente que está en Primera de Reyes 19, del 11 al 15. Así que voy a leer. Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Detrás del vino, detrás del vino, dice, tras el terremoto vino un fuego, que ya son las 1 de la mañana y ya no leo tan bien. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que queda con vida, y ahora quieren matarme también a mí. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Bueno, entonces estamos como en medio de esta historia, pero lo que más me llama la atención de todo esto es este momento donde comienzan a suceder una serie de acontecimientos, un viento recio, que parte una roca, o que parte montañas, dice acá, y hace añicos las rocas, pero dice la Biblia que el Señor no estaba ahí, ni en el terremoto tampoco, ni en el fuego, sino que el Señor se presentó después de un suave murmullo. Y pensaba que para Elías quizás lo lógico era pensar que Dios se iba a presentar en este viento recio, en el fuego, en el terremoto, porque de alguna u otra forma Elías venía de ver a un Dios sorprendente en el Monte Carmelo, como te contaba, contra esos profetas de Baal, que, que encendía esta hoguera. Eh, Elías venía de ver a un Dios sorprendente y yo creo que lo lógico era pensar que Dios se iba a manifestar de forma sorprendente de nuevo. Esta serie de estímulos maravillosos eh, fácilmente pudieron haber atraído su atención y fácilmente Elías pudiera haber pensado que ahí estaba la voz de Dios, pero Dios no estaba en ninguno de estos estímulos.
ninguna de estas voces que gritan fuerte, que gritaron fuerte a Elías, ninguno de estos ruidos, sino que Dios se hizo visible después de un murmullo. Dios se hizo visible en la quietud. Em, y pensaba en esto porque constantemente relacionamos a Dios con lo bueno que nos sucede, ¿cierto? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo? Con la alegría, con los logros, con la satisfacción o la plenitud. Y, y por eso es que a veces es tan fácil escuchar otras voces y estímulos que nos prometen lo mismo. Lo que te decía, esta publicidad. Si tienes este equipo o si tienes esta máquina, vas a ser feliz. Si tienes este computador, vas a ser feliz. Si tienes este último celular, vas a ser feliz. Si logras este éxito laboral, vas a ser pleno y feliz. Detrás de esta compra uno piensa, yo seré feliz. O cuando logre esta meta, seré realmente pleno. O cuando me adscriba a ese plan de serie, a Netflix o a Amazon, podré realmente estar entretenido. Pero ayuda, ¿eh? Ayuda. Cuando logre ese estándar en mi relación, podré estar tranquilo. Eh, hay muchas como voces dando vueltas acerca de cómo llevar una buena relación, por ejemplo. Y, y todas te prometen la felicidad, todas te prometen algo bueno. Y a todo esto, a todas estas voces, a todos estos ruidos, yo les llamo basura. ¿Por qué le llamo así? Estas voces basura, porque prometen lo que no pueden darnos. Y al final del camino nos damos cuenta de lo inútiles que eran. Em, por ejemplo, a mí me ha pasado que he comprado cosas que las he querido mucho, con mucho, no sé, con mucha motivación, pero y después la uso, llegan y la alegría me dura un rato, pero después se me pasa y quiero tener esa misma cosa, pero mejorada. Y después me compro esa cosa mejorada, me dura la alegría un mes y después quiero tener esa misma cosa, pero más mejorada. Entonces al final nunca estamos satisfechos, porque en realidad nos prometieron satisfacción con eso, pero no pueden cumplir esa promesa. Al final, lejos del ruido, lejos de todas esas voces que podemos escuchar todos los días y que Elías escuchó en el monte, esas voces de fuego, de terremoto, de viento recio, lejos de todas esas cosas, se encuentra en medio de la quietud Dios. Dios se mueve en lo impresionante y en lo cotidiano. Y es ahí el lugar donde nos encontramos con su voz. Y si Dios lo encontramos en la quietud, entonces podemos decir, podemos pensar en dónde encontramos las voces basura. Y las voces basuras las encontramos en el fuego, las encontramos en el terremoto, las encontramos en el viento recio, pero jamás las vamos a encontrar en la quietud. La basura no está en la quietud. Y porque la basura es lo antagonista a Dios. La basura promete algo que no puede cumplir, pero Dios, cuando habla, promete algo que puede cumplir. Y si nos fijamos bien en la historia de Elías, él, después de encontrarse con Dios, después del murmullo apacible, Dios le da un propósito, que es lo que necesitaba Elías en ese momento. Está sumamente desesperanzado. Y Dios le muestra qué hacer. Entonces, yo quiero hacerte unas preguntas que también me las he hecho yo en este tiempo. Primero es si tenemos la fuerza de voluntad para dejar de mirar estos estímulos o de escucharlos. ¿Tenemos la fuerza de voluntad? Yo me pregunto eso a veces. ¿Tengo la fuerza de voluntad como para dejar un rato de mirar Instagram? De no levantarme en la mañana y lo primero que hago es mirar el celular. Tengo la fuerza. Estoy dando estos ejemplos que son muy burdos, ¿ah? Pero en realidad hay muchas voces que escuchamos que, que son basura y que no son tan claras como las publicidades de Instagram o las publicidades de la tele. Em, Tengo la fuerza de voluntad para eh,
dejar dejar de creer que esa cosa me dará la felicidad o esa persona me dará la felicidad. Y otra pregunta que va relacionada como a lo que también quiero animarte este día, y que nos animemos, es si tenemos momentos de quietud física y mental. Porque yo creo que necesitamos detenernos. Em, Hace poco tuve ese momento de tensión. Hace tiempo no lo tenía. Han sido semanas bien ajetreadas. Y, y la verdad es que me cuesta parar. Yo tengo una personalidad que me invita, bueno, y estas son decisiones mías también, obviamente, pero que me invitan siempre a estar en movimiento, a hacer cosas. Soy bien activista. Y, pero claro, hace algunos días dije, ya, tengo que parar un rato. Me tengo que sentar un rato, tengo que prepararme un tecito, tengo que buscar a Dios eh, un rato aunque sea, y realmente sentarme y realmente dejar de recibir estos estímulos que a veces agobian a las personas. Y fue súper bonito y en ese momento le di gracias a Dios porque realmente me sentí viviendo quizá en ese instante solamente, pero realmente experimenté gratitud y experimenté vida y vida en abundancia, como lo promete Jesús. En eso tan simple como de sentarme un rato en mi silla, que me gusta, en tomar el tecito con canela que me gusta, poder escuchar música, poder leer, en ese momento de quietud, poder orar y buscar la voz de Dios. eh, que, y le decía al Señor, por favor, quiero, o más que le decía, en verdad lo pensaba, como quiero encontrarme con Dios en esta quietud, porque si no tengo esta quietud y doy vueltas de un lugar a otro, me es muy difícil, es complejo, porque estoy escuchando otras voces que estoy escuchando el fuego, estoy escuchando el terremoto, estoy escuchando el viento recio y eh, esas cosas no me dejan escuchar a Dios, no me dejan escuchar su voz. Em, y esto de retirarse o tener un tiempo de quietud o de estar tranquilo es una práctica súper común en la Biblia. De hecho, el mismo Jesús lo hizo varias veces. Por lo menos en los evangelios estaban documentados. Pero claro, pues es difícil igual. O sea, en la práctica, sobre todo si tienes familia o tienes responsabilidades laborales, académicas, es súper complicado. Es algo que podemos hacer, pero quizás no tan frecuentemente como nosotros quisiéramos. Bueno, necesitamos organizarnos a veces, pero igual es difícil, no es fácil. Em, entonces pensaba en algo que desde hace algunos años tengo esa convicción de que Dios nos habla continuamente. Y bueno, el Job lo diría también. El autor de Job en el capítulo 33, versículo 14 dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Me encanta esa frase porque al final nos deja la responsabilidad a nosotros, pues no a Dios. Al parecer Dios no habla, al parecer Dios nos está continuamente diciendo cosas y nos deja la responsabilidad a nosotros de poder encontrar esa voz. Y si Dios nos habla continuamente, también em, Dios nos habla en lo cotidiano. Y, y creo que como cristianos, eh, algo muy importante y algo esencial dentro de un cristiano, dentro de alguien que sigue a Jesús, es aprender a escuchar de forma atenta. Me acuerdo de, bueno, algún autor, filósofo diría algo parecido, como al final la filosofía sirve para aprender a escuchar y eso nos va a llevar a poder escuchar la palabra de Dios. Y me gusta eso porque en realidad aprender a escuchar es lo esencial dentro de ser cristiano. Em, y escuchamos de forma atenta porque tengo la convicción
Y debemos tener la convicción que si logramos esa atención, vamos a encontrar a Dios y vamos a encontrar la quietud en medio del terremoto, en medio del fuego, en medio de los estímulos. Y eso es un desafío muy, muy, muy grande. Para mí es casi un juego a veces. Así como pensar, ya Señor, ¿dónde está tu voz hoy? Y eso me obliga a intentar descifrar lo que hay detrás de una conversación cotidiana, por ejemplo, con algún amigo, con mi familia, qué hay detrás de cierta situación, qué hay detrás de cierto libro, em, qué es lo que tú quieres decirme hoy día, qué es lo que tú quieres hablarme. Puedo encontrar la quietud en medio de los estímulos, puedo encontrar la quietud y por ende, si encuentro la quietud, encuentro la voz de Dios, la puedo encontrar en medio del terremoto, en medio del fuego, en medio de la publicidad, en medio del exitismo, en medio de todas esas voces que nos dicen qué hacer. Porque quizás la voz de Dios no es un estruendo, sino más bien un murmullo apacible. Y finalmente el juego para nosotros, nuestra vida, en lo cotidiano, en lo íntimo, el juego y el desafío para nosotros siempre es que de alguna otra forma, de alguna otra manera, en alguna otra instancia, con o sin fuego, con o sin terremoto, con o sin viento recio, vamos a encontrar la voz de Dios.